¿Quieres descubrir qué son exactamente los hidratos de carbono y dónde se encuentran en los alimentos? Te lo explico en este vídeo. Hola youtubers, ¿qué tal estáis? Espero que fenomenal. En este primer vídeo de los hidratos de carbono os voy a contar qué son, dónde encontrarlos en las etiquetas nutricionales y a identificar cuáles son las mejores fuentes de este macronutriente. Comparto pantalla y os lo cuento. Bueno, pues vamos allá con el tema de los hidratos de carbono, que es un tema muy interesante y sobre el que la gente tiene muchas dudas, así que espero poder solventarlas todas en este vídeo. Esta es la primera de varias tandas sobre los hidratos de carbono, porque es verdad que hay mucho que hablar sobre ellos y bueno, no quiero hacer vídeos muy largos, como sabéis, para que bueno, tampoco sean muy duros. Entonces voy a dividirlo en varias fases. En esta primera fase voy a explicar principalmente qué son los hidratos de carbono y dónde los podemos encontrar fundamentalmente para que, bueno, pues cuando se haga una dieta o cuando se hable de los hidratos de carbono, de verdad sepáis qué son y tengáis una imagen mental de a qué se hace referencia cuando se habla de hidratos de carbono. Porque es verdad que algunos hidratos de carbono salen como muy claros, ¿no? Cuando alguien piensa en hidratos es posible que piense en pasta, en arroz, pero hay más cosas que son hidratos de carbono y que pueden estar teniendo un efecto u otro en nuestra dieta en función de si lo sabemos o si no. Así que bueno, voy a hacer primero un poquito de historia con respecto a dónde estamos. Sabéis que en vídeos anteriores, que os voy a dejar por aquí, hablamos de lo que era el balance energético primero, ¿no? Que era la diferencia entre lo que comíamos y lo que gastábamos, como una forma de saber si las cosas que estamos haciendo a día de hoy pueden acabar haciéndonos ganar peso o perder peso en función de si esta resta está tirando más hacia el ingreso energético, es decir, es positiva, o hacia el gasto y es negativa, y entonces nos daría una pista de que podemos estar perdiendo peso con esa estrategia en concreto que estemos llevando a cabo en ese momento. Hicimos este vídeo que os comento sobre el balance energético, explicando bien qué es. Después hicimos un vídeo específicamente sobre el ingreso energético, esta parte de la ecuación, en el que hablábamos un poco de qué suponía el ingreso energético. Veíamos que el ingreso energético es la forma en la que denominamos en nutrición a todo aquello que comemos, a las kilocalorías que ingerimos, y estas kilocalorías veíamos que podían venir como de tres fuentes fundamentalmente, de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Y ahí nos quedamos. Os dejo por aquí el vídeo para que veáis, es un vídeo introductorio sobre lo que es el ingreso energético. Ahora, en los próximos vídeos, pues vamos a empezar a hablar poquito a poco de cada uno de ellos para que los conozcáis más. De hecho, este primer vídeo va sobre los hidratos de carbono. Iremos profundizando un poquito sobre cada uno de estos macronutrientes que es su nombre. Y luego veíamos otro vídeo, que también os dejo por aquí, sobre el gasto energético, que venía a ser pues, todo aquello que hacía que gastáramos kilocalorías o energía, ¿no? Que es maneras de hacer que lo que comemos se compense en cierta medida con el movimiento que tenemos. Y dentro de ese movimiento y dentro de ese gasto energético encontrábamos la actividad física, el metabolismo y la termogénesis. Recordamos que la actividad física suele suponer entre un 20 y un 25% del gasto total de lo que gastamos de energía al día, pero es cierto que depende de si la persona es una persona deportista, especialmente deportista, esto puede subir más. Es decir, puede que el pilar de la actividad física dentro de lo que es el gasto energético tenga más importancia en una persona que es deportista. Veamos que el metabolismo es principalmente el factor no a tener más en cuenta, pero sí el que más peso tiene. Digo no a tener más en cuenta porque muchas veces tampoco tenemos mucho control sobre el metabolismo, ¿no? Entonces tampoco podemos hacer muchas modificaciones, algunas sí, que también las vimos en el vídeo del gasto energético, que os animo a que lo veáis para ver algunas formas de poder aumentar ese gasto energético más allá de la actividad física, para que esta balanza, si estamos buscando perder peso, pues se incline más hacia el gasto energético y quede negativa, de manera que acabáramos perdiendo peso. Y por último era la termogénesis de los alimentos, que era la energía que gastábamos en todo el proceso de digestión de los alimentos, ¿no? Y veíamos que, por ejemplo, con las proteínas pues se quemaba un poquito más, era un proceso un poquito más laborioso y requería un poquito más de energía que, por ejemplo, digerir y metabolizar los hidratos de carbono que vamos a ver ahora. Esto un poco como introducción, por si no habéis visto los vídeos anteriores, para que sepáis por qué empiezo hablando de los hidratos de carbono y qué posición tienen dentro de lo que es nuestra forma de comer y nuestra forma de movernos y todo, ¿no?
Ya vimos también que pues, dentro de este ingreso energético teníamos, dentro de aquí, ¿no? Que nos centramos más en el ingreso ahora que en el gasto, teníamos macronutrientes, que son estos hidratos, estas proteínas y estas grasas, y teníamos micronutrientes, que eran las vitaminas y los minerales. Los macronutrientes se llamaban así porque los necesitábamos en mayor cantidad y los micronutrientes, a pesar de ser también esenciales, pues los necesitamos en mucha menor cantidad. Los macronutrientes, normalmente cuando se hacen dietas o cuando planificamos algún menú, siempre tenemos que tener muy en cuenta la proporción de cada uno de estos macronutrientes, ¿no? En función de las necesidades de cada uno, pues habrá que incluir más hidratos, más proteínas, más grasas, también en función de la preferencia, de la actividad física, pero básicamente nos movemos en estos tres. En esos tres macronutrientes, ¿no? Por eso me parecía importante hacer vídeos de cada uno de ellos para que entendamos bien dónde encontramos hidratos, qué supone un hidrato, cuánta energía nos da un hidrato y ver cómo podemos identificarlos en las etiquetas nutricionales. Haremos lo mismo con las proteínas y lo mismo con las grasas. También haremos algunos vídeos sobre vitaminas y minerales explicando los principales, aquellos que suelen pues escasear más en la dieta, aquellos minerales que nos puedan preocupar más, veremos el calcio, veremos el hierro, pero bueno, de momento vamos a empezar por el principio. De hecho, seguiremos en los próximos vídeos un poquito este índice, esta línea. Empezaremos por los hidratos, que ya, como os digo, me llevarán varios vídeos. Luego seguiremos con las proteínas, las grasas, las vitaminas y al final los minerales. Os ponía aquí que el alcohol también aporta calorías, no obstante, es lo único que aporta. Por eso se dice que el alcohol son calorías vacías, ¿no? Porque mientras que el resto de macronutrientes nos aportan calorías, además de las calorías nos aportan en este caso pues energía, nos aportan grasas buenas. En el caso del alcohol son solo las kilocalorías, por eso se dice que son kilocalorías vacías. De hecho, si los fijáis, nos proporciona bastantes kilocalorías, más de lo que nos puede proporcionar cualquier proteína o hidrato de carbono. Aquí vemos un poquito una etiqueta, un extracto de una etiqueta nutricional en la que sí que podemos ver claramente que encontramos las proteínas, las grasas y los hidratos. Estos tres macronutrientes siempre deben aparecer en las etiquetas nutricionales, ¿vale? Entonces, aparte de eso, aparecerán más cosas y aparecerán las cosas desglosadas, pero estos tres macronutrientes tienen que aparecer sí o sí. Porque necesitamos saber, si nosotros estamos llevando una dieta baja en hidratos, necesitamos saber que la etiqueta nutricional, la cantidad de hidratos es baja, si es lo que estamos buscando, o si estamos buscando una dieta baja en grasas, o una dieta baja en proteínas, o aún así una dieta que no sea baja en nada en concreto, pero en que sí que tengamos que controlar las proporciones de uno y otro. Entonces, por eso es fundamental mirar por detrás del paquete de lo que compremos y identificar en el etiquetado nutricional los hidratos, las grasas y las proteínas. En las etiquetas es importante ver que... Perdón, me suena una alarma. En las etiquetas es importante ver que no es lo mismo 100 gramos que una porción. Los 100 gramos aparecen siempre por defecto porque es una medida que te tienen que poner para que tú puedas comparar distintos alimentos, pero es verdad que lo que nos va a interesar son las porciones, esto también lo comentamos en un vídeo anterior, porque es realmente lo que se suele comer de ese alimento. ¿Vale? En este caso vemos que de hidratos de carbono tiene 25 gramos por porción, de proteínas tiene 3 y de grasa tiene 3,2, que quiere decir que este alimento es rico en hidratos de carbono, que si estamos teniendo una dieta baja en hidratos de carbono, seguramente no sería un producto que podamos meter en la dieta de manera muy continuada. Lo mismo ocurre si tenemos diabetes, por ejemplo, deberíamos poder controlar e identificar en los paquetes la cantidad de hidratos porque debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de establecer la dieta, especialmente si estamos llevando una dieta por intercambios, por ejemplo, que ya explicaremos en otros vídeos. Una vez identificados los hidratos de carbono, veréis que los hidratos de carbono se desglosan normalmente en azúcares y en almidón, ya hablaremos un poquito más de esto, pero bueno, importante que tengáis claro que aparece como tal hidratos de carbono en gramos y que es fundamental establecer o tener en cuenta los gramos por porción más que los gramos por 100 gramos. Aquí viene un poco pues, las preguntas del millón, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿qué te viene a la cabeza? Hidratos de carbono, ¿en qué es lo primero que piensas? Normalmente pensamos en pan, dulces, pizza, pasta, arroz, patatas. Es cierto, todo esto son hidratos y esto está bien que lo tengamos en mente, pero también son hidratos las frutas. Las frutas también son hidratos de carbono y también hay que tenerlas en cuenta si se tiene una dieta baja
en hidratos de carbono o si tenemos diabetes, ¿vale? Porque las frutas no son frutas como un ente diferente de todo lo demás que comes, sino que son hidratos, ¿no? También ocurre lo mismo, pues eso, con la patata, no la chips, sino la patata como tal, los tubérculos, la calabaza, las propias hortalizas. Es verdad que las hortalizas son hidratos, pero tienen muy poquita cantidad. Entonces, bueno, dentro de los hidratos, digamos que es el que se recomienda en mayor cantidad, aunque tengas una dieta baja en hidratos, ¿vale? Pero bueno, todo esto son hidratos, porque muchas veces la gente piensa que hay alimentos que son ellos mismos, pero no están incluidos en ninguna categoría, y no todos están incluidos en una categoría. Es verdad que todos los alimentos tienen un poquito de cada macronutriente. Es posible que haya frutas que tengan un cierto aporte de proteína, cierto aporte de grasa, pero fundamentalmente el mayoritario es hidratos y por eso se clasifican como hidratos de carbono. Dentro de las funciones de los hidratos de carbono, pues encontramos la función energética, que es la fundamental, ¿vale? Nos proporciona energía, y además también lo utilizamos como forma de almacenamiento de la misma. Es decir, cuando la energía es excesiva, cuando tenemos demasiada glucosa en sangre proveniente de hidratos de carbono, podemos almacenarla e utilizarla en el futuro. También tiene una función estructural, una parte de la pared celular, de la pared bacteriana. También tiene una función de señalización y comunicación celular en el caso de los glucolípidos y las glucoproteínas. Tampoco me quiero meter mucho en esto porque es un poco más técnico. Y luego también decir que es componente de otras biomoléculas importantes como nuestro ADN, el ARN o el ATP, que es la moneda energética, que es fundamentalmente la energía, ¿vale?, que utilizan nuestras células. Tipos de hidratos de carbono. Tenemos dos tipologías, unos que digerimos y otros que no digerimos. Los que digerimos son los hidratos al uso, lo que entendemos por hidratos como tal, la glucosa, el almidón, la lactosa, la sacarosa. Todos esos son hidratos digeribles, y los no digeribles es la fibra, que de la fibra hablaremos en otro vídeo específico, que es de los próximos vídeos de hidratos, para que tengáis más claro qué es fibra soluble, qué es fibra insoluble. Veréis que son diferentes, ¿vale? En el caso de los hidratos digeribles, que sí que los podemos metabolizar y digerir en nuestro organismo, es decir, que sí que los podemos utilizar, hay como dos tipos grandes. Estarían los hidratos simples o azúcares y los hidratos complejos. Los hidratos simples tienen la capacidad de provocar un pico grande de glucosa en sangre, es decir, se absorben muy rápidamente porque ya están... Es como si estuvieran ya en sus unidades más pequeñitas. Entonces, cuando nosotros hacemos un puzzle, deshacemos un puzzle, y cada una de las piececitas es como si fuera un componente de glucosa o de fructosa, es como la unidad mínima, y eso se absorbe muy rápidamente. En cambio, cuando están formando un puzzle, es decir, cuando tengo varios componentes, es más complicado para nuestro cuerpo digerirlo, y por tanto el pico de glucosa va a ser menor porque necesitamos más trabajo para poder llegar a esa pieza final del puzzle. Dentro de los que serían las piezas más pequeñitas encontraríamos la glucosa, la galactosa, la fructosa. Piezas intermedias encontraríamos la lactosa, por ejemplo, que es el azúcar de la leche. Y ya en formato puzzle, es decir, más interesante para nosotros porque va a provocar menos picos, porque es una estructura más compleja que digerir, encontraríamos el glucógeno, el almidón, ¿vale? Aquí estarían un poco más los cereales más integrales, podríamos decir, que cuesta más digerir, y aquí estarían las harinas más blancas, que provocan estos picos más rápidos por tener, el hidrato en una forma más simple, más sencilla, ¿vale? Y eso sería un poco todo. Realmente, pues quería introduciros un poco en qué son los hidratos de carbono, dónde los encontramos en las etiquetas, exactamente qué funciones tienen en nuestro organismo, que son muchas. Tampoco he querido profundizar mucho para no aburriros, pero fundamentalmente la función energética es la más importante, es un combustible que tenemos, que es un buen combustible. Quería comentaros eso, que también los hidratos, dependiendo de cómo estén, si están formando unas estructuras más complejas, su digestión es más difícil y por tanto el impacto de la glucosa en sangre es más bajito, que es más saludable. Pero si las encontramos en su formato libre, por ejemplo, como se puede encontrar en un zumo, como se puede encontrar directamente en el azúcar, entonces digamos que el impacto es mucho mayor en nuestra sangre. Y con respecto a las fibras, pues como os decía, las veremos en el próximo vídeo, en el que tengo pensado explicaros la diferencia entre fibra soluble y fibra insoluble, para saber cuál es la que nos interesa más o en qué proporción es bueno incluirlas en la dieta.
Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like y suscríbete y así podremos avisarte cada vez que sumamos un vídeo nuevo. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.